¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Focus. Hoy toca el presentador malo, hoy me toca a mí, Inés no puede venir, no todos los días va a ser alegría. Y tenemos un programa hoy por delante bastante guay. Hoy vamos a hablar de los barrios, esas pequeñas comunidades en las que naces, quizá a lo largo de tu vida te mudas a otras, en tu misma ciudad, en tu mismo país o quizá en otros sitios. Pero como bien decía el filósofo Snoop Dogg, puedes sacar al chico del barrio, pero no al barrio del chico. Así que, citas filosóficas aparte, vamos a presentar a la gente que hoy me acompaña, que la verdad es de lo mejorcito. Y os voy a pedir, por favor, chicos, que según vayáis presentándoos, digáis vuestro nombre, vuestra edad y el barrio en el que vivís, para empezar a pintar un poco todo el programa. Empezamos contigo, Isa, ¿qué tal? Vale, pues yo soy Isa, tengo 19 años y, bueno, no es un barrio, pero vivo en Pozuelo, en Somosaguas. ¿Y estudiante o de dedicación? Sí, estudio Derecho y Políticas en la Complutense. Genial, perfecto. ¿Continuamos? Bueno, yo me llamo Alba y aunque nací en Lugo, ahora mismo vivo en el barrio de Chopera, en el distrito de Arganzuela, aquí en Madrid. Y soy escritora, estudié arquitectura, pero me dedico a escribir novelas, libros y también guiones de series y de televisión. Genial. Vamos a pasar con nuestro Zoom. Empezamos con Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Muy buenas, yo soy Pablo, tengo 26 años. Me crecí en Oviedo, en el barrio Montecerrao, pero ahora estoy viviendo en Madrid, en el barrio Salamanca. Genial. Continuamos en el Zoom con Carlas. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlas. Hola, muy buenas. Carlas, que eres presidente de la Plataforma de la Infancia, ¿verdad? Que es el punto de vista que querías dar hoy y que consideramos importante en este programa, ¿es así? Sí, pues muchas gracias. Soy presidente ahora de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, efectivamente, y yo nací en Mallorca, en Manacor, y crecí allí, aunque ahora vivo aquí en Madrid. Genial. Continuamos con Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Yo me llamo Sandra, tengo 32 años y vivo en un barrio del puerto de Mazarrón, de Murcia, en el barrio San José, dentro también de una zona que se llama Playa Sol. Estupendo. Y soy educadora social, no lo he dicho. Genial, perfecto. Volvemos con nuestra gente de carne y hueso, no los hologramas, y tenemos a Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, yo soy Fran, 23 años y estudio y trabajo a la vez. Estudio grado superior de telecomunicaciones y trabajo de vigilante en una urbanización en Pozuelo. Genial. ¿Y barrio? Norcasitas. Norcasitas, genial. Y ya para cerrar tenemos a Marina. ¿Qué tal? Muy buenas, Marina. ¿Qué tal? Pues yo me llamo Marina, soy guionista. Crecí en un barrio de la periferia de Barcelona que se llama Cornellà. Bueno, en realidad es una ciudad pequeña, entonces hay un barrio específicamente que se llama entre Gabarra y San Ildefonso, y es un barrio de la periferia así muy emblemático. Genial. Bien, bien. Oye, pues mira, tenemos un poco de todo, como tiene que ser. Bajes tú eso y voy a empezar pues con una pregunta que quiero que me respondáis todos, que es ¿qué supone el barrio para vosotros? Empiezo contigo, que decías que vienes de Lugo, pero que ahora estás en Madrid. ¿Qué significa el barrio para ti? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy Lugo tiene 100.000 habitantes, mi barrio actualmente tiene más habitantes, el distrito de Madrid en el que vivo, que la ciudad en la que vivo. Y esto implica que en Lugo, por ejemplo, todos los mecanismos de socialización y todo esto se ejecutan mucho más a nivel ciudad que, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Que operas mucho más a nivel barrio. Entonces, en mi caso, yo podría hablar de mi ciudad natal, pero no tiene tanta importancia el barrio en el que yo nací, digamos, o crecí, como puede tenerlo para un niño que haya nacido en una gran ciudad, ¿no? O en una ciudad más grande. Y de hecho, en ese sentido, yo, por ejemplo, fui a un colegio que estaba fuera de mi barrio, la mayoría de mis amigos, cada uno vivía en un barrio distinto, o sea, no había como ese influjo del barrio en la vida del chaval, como sí que lo puede haber, y de hecho lo hay en Madrid, ¿no? Creo que sí, en ese sentido. En Madrid es distinto. En Madrid, evidentemente, el barrio en el que vivo es el barrio, además, en este caso, es el barrio que yo he elegido para vivir. Viví en un montón de barrios, porque yo llevo aquí desde los 18, y cada año, llevo 10 años, pero es que cada año me he cambiado de barrio, porque cada año me he cambiado de casa, porque pues o te ibas o no la podías pagar o lo que fuese, ¿no? Pero
al final ahora vivo en el barrio que he escogido y en ese sentido a mí me parece que es pues, un privilegio poder vivir en el sitio en el que quieres vivir cuando la mayoría de la gente no puede hacerlo, ¿no? Entonces, pues... Isa. Pues yo la verdad tengo el concepto... Barrio barra pueblo grande realmente, porque Pozuelo es... Sí, Pozuelo no es un barrio. Claro, y Somosaguas tampoco. Claro. Tampoco se le podría considerar barrio. Pero yo como el concepto que tengo es más o menos por dónde te mueves, ¿no? Yo he vivido en zonas que no han sido Pozuelo, pero siempre me he movido por Pozuelo porque ahí tenía mi colegio, mis amigos, todo. Claro, sí, el grupo de gente, vaya. Claro, al final nos mudamos ahí para estar más cerca de nuestro entorno. Pero no sé, creo que todo el mundo tiene un concepto de barrio que es como de unidad y tal, y yo sinceramente creo que eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Ya no tienes esa conexión con tus vecinos. Siempre, no sé, te dicen barrio y piensas en una unidad, en un grupo vecinal que sale a luchar contra los crímenes por la noche o algo así, y eso ya no se da. Ahora el barrio, no sé, creo que es más... O sea que para ti tu barrio es tu gente. Sí. Vale. Sí, exacto. Genial, sí, no, puede ser totalmente. Vamos un poco con el zoom, Pablo. El barrio, para ti, ¿qué supone? ¿Qué es? Bueno, yo tengo un punto de vista bastante parecido al de Alba, porque yo también vengo de una ciudad más pequeña. Quizás Oviedo es un poco más grande que Lugo y eso también ahí sí que se nota un poco más la diferencia entre unos barrios, unas zonas y otras. Pero aún así, con respecto a Madrid, sobre todo, claro, yo aquí en Madrid estoy viviendo en el barrio Salamanca, que como que hay un estrato social muy concreto viviendo aquí, es un barrio muy diferenciado del resto, tanto en cuanto a estatus social, ideología predominante, etc. En Madrid todo está como más segregado, está más dividido y la gente está como más empaquetadita en donde ellos encajan, por así decirlo. Y a mí lo que me da la sensación es que comparado con la vida que yo hice en Oviedo de niño y de adolescente, es que allí todo el mundo está más mezclado y todo el mundo se iguala, todo el mundo va a los mismos colegios y es todo un poco diferente. Entonces, bueno, quizás aquí hay una vida de barrio un poco más definida y en Oviedo todos nos juntamos más y el barrio puede afectar en pequeñas cosas como las posibilidades que tienes de ocio, a qué bares vas. No sé. Bueno, por ejemplo, yo en mi barrio había una característica muy concreta, que es que era un barrio de urbanizaciones separadas. Entonces, tú te juntabas con los chavales en tu parcela y no tenías que andar por la calle, etc. Entonces, eso, por ejemplo, pues cambia mucho el contacto que se tiene con la sociedad. Por ejemplo, yo hasta que no tenía, no sé, 16, 17 años, empezaba a salir por el centro, no vi las drogas nunca. No, era como algo que no existía. Entonces es algo que en cómo se desarrolla un chaval joven, sobre todo en edades en las que eso afecta mucho a cómo va a ser luego de mayor, pues eso me parece quizás la parte más importante de vivir en un barrio o en otro, ¿no? El tipo de gente con la que tienes contacto y las influencias que pueden ejercer sobre ti. No sé. Fran, entre dos mundos, como Miley Cyrus. A mí es que me ha pasado que es totalmente lo opuesto a Pablo. Es que yo vi las drogas desde pequeñito. Claro. O sea, para mí lo habitual, lo voy a decir muy mal y muy feo, pero yo debajo tenía un Mappollo, un Macauto de estos. Sí. Era así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, para mí el barrio es simplemente donde me ha tocado vivir. Yo no tengo, o sea, en mi barrio sí que hay pertenencia de barrio, hay una comunidad unida, o sea, se nota mucho, pero yo no tengo ese sentido de pertenencia, nunca lo he tenido. Siempre me he movido, al final me he tenido que mover a entrenar a un lado, a estudiar a otro, Vale. y las raíces están en otros lados. Vale. Entonces, ¿dónde me ha tocado vivir? O sea, que es un poco la idea que también tenía Isa de que al final tu barrio es tu gente, es por donde tú te mueves. Sí, no, o sea, el sitio porque yo donde- considero mi barrio Orcasitas como tal, pero luego pues eso es el lugar donde vivo y ya está, no tiene más importancia para mí. Ajá. Vamos a hablar ahora también de pueblos grandes, ciudades pequeñas, y del mismo modo que Alcalá de Henares vio nacer a Miguel de Cervantes, Cornellá vio nacer a José y David. Estopa. Así es. ¿Cómo es la distribución de un sitio que, como tú bien has dicho, es o un barrio muy grande, o un pueblo pequeño, o un pueblo grande, o una ciudad pequeña? ¿Cómo se distribuyen las cosas en este tipo de urbes?
Sí, precisamente Cornellá es extraño porque también hay una especie de jerarquía de barrios, que el barrio el que te explicaba un poco antes, que se construyó en los 70, con la migración andaluza, murciana, los bloques estos largos, de construcción rápida y burda, con todo cemento. Este barrio tiene como una especie de vinculación más profunda con la gente en la que he crecido. Y me parece que es súper importante en este tipo de barrios el tejido vecinal, que al final y al cabo son los que han estado pidiendo y exigiendo y trabajando para que haya más servicios y más espacios para los niños y más parques. Entonces, me parece que está totalmente implicada las personas que han crecido en el barrio con los hijos que también perpetúan esa especie de sentimiento de lucha. Al menos en este caso. Después en Cornellá también hay otro tipo de barrios que igual son los más centro, y estamos hablando de súper pocos metros de espacio entre uno y otro, pero igual hay una parte que es más centro, que son las casas bajas, de familias más catalanas, de igual la gente un poco más mayor, y sí que hay una especie de peculiaridades dentro de una ciudad pequeña en barrios. Bien, bien. Vamos ahora con Carles, que quería preguntarte sobre el tema de cómo determina la pobreza infantil unos barrios. Bueno, barrios, realmente Manacor puede ser considerado pueblo, ¿no? No es barrio. Sí, la verdad es que todos los datos nos demuestran que lo que más va a determinar en nuestra vida, nuestras posibilidades de éxito educativo, nuestro futuro laboral, nuestro futuro en el ámbito de la salud, si vamos a tener obesidad o no, si vamos a poder tener unas relaciones adecuadas sociales, lo que más determina esto es nuestro código postal. Ahora mismo, el factor más determinante en nuestra vida no lo elegimos, y es el código postal. Y yo creo que es una de las formas de pobreza más crueles, porque un niño que nace en un barrio pobre, que nace en un barrio con pocos recursos, nos dicen los datos que con un 80% de probabilidades va a ser pobre toda su vida. Por tanto, ahora mismo el código postal es lo que determina si vamos a tener oportunidades en el sistema educativo, si vamos a tener oportunidades en el mercado laboral y cómo se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida todas estas expectativas. Por tanto, de ahí la importancia de los barrios, de donde nazcamos. Es muy cruel, creo yo, que un 80% de los niños que nacen pobres, que nacen en códigos postales pobres, sean pobres durante toda su vida. Yo creo que es una realidad muy dura. Sandra, como educadora social, imagino que también has visto estos casos y ¿podrías explicar un poco cómo determina las expectativas de futuro, las expectativas de una vida laboral, un éxito, lo que entiende la sociedad nuevamente como éxito en estos barrios? Bueno, yo desde mi experiencia personal creo que lo que nos ha faltado, por lo menos a mí viviendo en un barrio, son referencias. Son pues la mirada desde fuera, alguien que nos dijera que por nacer en el barrio no quiere decir que te tengas que morir en el barrio, que tienes la posibilidad de salir de ahí. Yo he tenido la suerte de vivir fuera del barrio muchos años, ahora vivo aquí otra vez, pero sí que se nota el cambio. Y de hecho, a pocos metros del barrio, a 200 metros del barrio, se nota la diferencia en muchas cosas, en papeleras por la calle, en el alumbrado de las calles por la noche. Y eso al final a la persona también le limita a lo que puede llegar, pues, a verse fuera del barrio. Es difícil. Creo. Hay estudios que dicen que la diferencia de esperanza de vida en barrios de Madrid puede variar incluso 10 años, depende de dónde pongas el foco. Y vuelvo un poco a Carles para preguntarle, más allá del dato que nos ha dicho del 80%, que ¿tú crees que la gente es consciente de esta desigualdad? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que España ahora mismo lidera 2 rankings europeos. El ranking de pobreza infantil, somos líderes en pobreza infantil en nuestro entorno europeo, y el ranking de paro juvenil. Y en este sentido, solo algunos datos. Alguien que nazca en un barrio pobre tiene un 30% de posibilidades de abandonar el sistema educativo. Alguien de un barrio rico, un 4%.
un 50% de los niños que viven en un barrio pobre va a repetir curso durante su etapa obligatoria. En un barrio rico, un 9%. Una persona de un barrio pobre va a cobrar menos de la mitad durante toda su vida que una persona en un barrio rico. Yo creo que es uno de los mayores determinantes en nuestra vida y que el Estado debe ofrecer derechos y oportunidades para que estas personas puedan salir. Al final la pobreza es un círculo. Si un 80% de las personas que nacen pobres van a seguir siendo pobres, tiene que intervenir el Estado. Tiene que intervenir en el sentido de dar las mismas oportunidades a todo el mundo. Yo creo que como sociedad no podemos permitir que nacer pobre nos obligue y nos condene a ser pobre durante toda la vida, porque estamos perpetuando una serie de desigualdades y una serie de injusticias que creo que incluso desde un punto de vista de justicia social no lo podemos permitir. Marina, comentabas antes, hacías una mención, que es por donde va a ir la pregunta ahora, a esas estructuras megalíticas de bloques, como decías, ¿no? de construcción burda para que entre cuanta más gente posible. ¿Cómo determina la arquitectura las relaciones sociales y las relaciones personales que tenemos en el lugar donde nacemos? Pues mira, precisamente el tema de los bloques, de generar este espacio y esta sensación carcelaria, de alguna forma hace que se conformen comunidades muy en la calle, ¿no? Los niños no tienen, los pisos al final realmente son más pequeños, entonces tú como que intentas utilizar los espacios públicos para generar comunidad. Entonces ahí pasan cosas muy bellas. También, o sea, tenemos que salir un poco de eso, ¿no? de estar concentrándonos constantemente en los elementos negativos, en el drama del barrio, en la pobreza, en la inconsistencia, en todas las faltas de oportunidades, que también creo que también son un estigma que se está repitiendo mucho. Yo creo que hay mucho brillo, mucha luminosidad, muchas cosas que están cambiando y muchas cosas que podemos hacer nosotros, aparte que hay un trabajo del sistema absoluto. Pero también creo que también está la belleza de las mujeres que salen con su silla en la calle y que charlan y que juegan en mi barrio, en el Rumicub, y que después muchas asociaciones vecinales que crean y ayudan a los vecinos a hacer tanto las fiestas populares, por ejemplo, o incluso hay cosas mucho más especiales, ¿no? que suceden que me flipan. Por ejemplo, en mi barrio pues de repente hay una asociación que se dedica a conseguir dinero para los entierros de las personas que no pueden pagarlo, ¿no? Y todo eso lo construye también la represión arquitectónica, lo construye también porque al final expulsa a la gente en el espacio público y se crean los tejidos. Y eso es bonito también, ¿no? Me gusta reivindicarlo. Alba, mencionabas antes que ahora vives en Arganzuela, que hay estudios que determinan que es el mejor barrio de Madrid. No tiene nada que ver que sea yo de allí. Es un dato totalmente objetivo, por favor, seamos serios, pero es el mejor barrio de Madrid con mucha diferencia. ¿El diseño del barrio afecta en el desarrollo personal? ¿Afecta en el desarrollo de las relaciones que tiene la gente entre sí? El diseño urbano. El diseño urbano, sí. O sea, es que yo creo que hay dos diseños, ¿no? O bueno, múltiples capas de diseño. O sea, uno es como el diseño, digamos, del barrio que digamos, urbanísticamente hablando, que en el caso, por ejemplo, de Arganzuela, que es un barrio que se concibió en principio como barrio de aluvión, que se diseñaron como las avenidas que cruzan el barrio de lado a lado, las zonas verdes, no sé qué, pues sí que tiene esta característica como de barrio residencial, de inmigrantes del resto de España, ¿no? que llegaron, barrio muy industrial también, porque hay un montón de huellas como de antiguos edificios que ahora son otras cosas, ¿no? pero que eran edificios industriales, no sé qué. Pero, o sea, y esto es importante y determina evidentemente la vida que va a tener el barrio, pero por ejemplo el caso de Arganzuela es muy paradigmático, ¿no? Porque hoy en día, hace 10 años no lo era, pero hoy en día es el centro de la gentrificación en Madrid, ¿no? Es casi la punta de lanza del proceso gentrificador que ya ha arrasado con el centro, ya ha arrasado con Lavapiés y ahora está llegando como Arganzuela, ¿no? Y esto se superpone y da igual cómo fuese el tejido del barrio antes, da igual cómo fuesen sus aceras, da igual que mi casa esté en una calle en la que no hay ningún comercio, porque todos esos comercios que antes existían, pues donde antes había un cartel de una lechería antigua, ahora hay una vivienda en una planta baja, ¿no? O sea, en realidad creo que hay mecanismos
más relacionados como con la economía, como con digamos, las marcas sociales que hoy tienen que ver con vivir en un barrio determinado, estar en un sitio, no sé qué, que con la propia arquitectura o con el propio urbanismo. O sea, yo creo que eso en el centro de las grandes ciudades, o digamos en las zonas cercanas al centro de las grandes ciudades, cada vez importa menos. Porque en realidad sí, tú vives en Arganzuela y a ti o a mí nos puede gustar, perdón, porque pues tenemos cerca pues, el Matadero, que es un centro cultural muy importante, o está cerca Madrid Río, que es una zona verde muy grande, y todo eso, que es algo importante a nivel ciudad, no solo a nivel barrio, sino a nivel ciudad, hace que yo prefiera vivir en ese barrio, en un edificio peor, que a lo mejor puede, pues no es el caso, ¿no? Pero tener menos metros, carecer de ascensor, etcétera, y renuncias a eso por vivir en ese barrio, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay dos diseños de barrio o dos formas de diseñarlo. El primero es el que conciben los urbanistas para él cuando lo diseñan, y el segundo es el que la gente le va dando, ¿no? Y ahí pues hay una serie de mecánicas, también muchas de ellas nacidas de un neoliberalismo del que es difícil escaparse, ¿no? que se superponen y que son más importantes que la pura vivencia física, ¿no? Pablo, tirando un poco por esto, algo que ha mencionado Alba, el tema de la gentrificación, ¿crees que la gentrificación hace que la esencia de los barrios se pierda, que todo cada vez es más igual, más homogéneo? Bueno, por supuesto, eso está afectando muchísimo. Se nota, antes los barrios eran algo en lo que la gente hacía su vida y tenía sus, por así decirlo, sus tradiciones propias, su estilo de vida del barrio, su tienda en la que la gente del barrio hacía la compra, sus pequeños comercios, etc. Y hay ciertas zonas que por motivos turísticos, por lo que sea, se están convirtiendo en pequeños parques temáticos. Y es lo que sucede aquí en Madrid, se nota muchísimo en el centro histórico, por así decirlo, toda la zona de Malasaña, toda la zona alrededor de la Plaza Mayor, etc. Comercios que llevaban algunos más de 100 años abiertos, cerrando en los últimos 15-20. Bares clásicos que todo el mundo conocía, como no tienen el estilo moderno que atrae al turismo, etcétera, también cerrando. Entonces, por supuesto, es algo que quita la esencia a las cosas. Y, por supuesto, el tema de los alquileres vacacionales que van muy unidos a todo el tema de la gentrificación, están haciendo que en algunos sitios se vuelva prohibitivo vivir y se está echando a gente de los barrios, lo cual me parece bastante triste, que haya gente que lleve igual toda su vida, personas de igual 60, 70 años, teniendo que de repente mudarse porque se les acabó el contrato, les tienen que hacer uno nuevo y de repente les cobran el doble o el triple por alquiler de lo que pagaban. Y la suerte de eso es haber pillado renta antigua. Y estás pagando toda la vida. Muy bien. Levantad la mano si alguien se siente identificado con la pregunta de ¿sentís miedo andando por la noche por vuestros barrios? ¿Algún tipo de miedo, inquietud? No digo que vayáis corriendo, pero cierto... ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie responde a esta pregunta? ¿No hay ningún pero? ¿Nada? Es que, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi barrio, por ejemplo, que a lo mejor mi barrio es conocido como un barrio chungo, sí, entre comillas. Y yo, por ejemplo, he vivido toda mi vida ahí y sí que es verdad que a lo mejor una persona que no conoce o que la gente no la ha visto en el barrio, a lo mejor sí que le van echando un poco el ojo. Pero yo tampoco he visto, lo he hablado con mi pareja que es de fuera de Madrid y me dice que no pasa nada, o sea, que puede ir ella por mi barrio tranquilamente y sobre todo que no es que le vaya a pasar algo seguro, o sea, a lo mejor te puede pasar, pero yo creo que eso es en cualquier lado al final. O sea, en cualquier esquina, en Pozuelo, por ejemplo, que es otro pueblo así de Madrid, a lo mejor sí que cogen una esquina y te atracan simplemente porque vives en Pozuelo y creen que tienes más dinero, por ejemplo, cosas así. O sea, yo no creo que tenga que ver tanto por el barrio, pero sí que es verdad que ahí tiene que haber algunas inquietudes en barrios más difíciles. O sea, la Cañada Real, por ejemplo, en Madrid, yo creo que está muy mal. Y San Cristóbal y demás. Y ahí a lo mejor sí que la gente sí que puede sentir miedo. Isa, ¿tú crees que
Mira, hay dos en uno. ¿Crees que la gente tiene prejuicios con tu barrio y tú sientes prejuicios con otros barrios? ¿Crees que la gente en general tiene prejuicios con los barrios? Sí, totalmente. Yo, cuando digo que soy de Pozuelo, va acompañado enseguida de la frase «Anda, si eres pija». Siempre. ¿Que puedo serlo o no puedo serlo? Ese es un tema aparte. Pero siempre va junto, no es Pozuelo, pija. Y sí que es verdad que yo he podido llegar a tener prejuicios. Ahora no tanto, que he entrado en la universidad, conozco a gente pues, con más diversidad, gente que vive en Aluche, gente que vive en el centro, gente de fuera, pero antes, cuando solo me movía por Pozuelo, sí que es verdad que tenía ciertos prejuicios o ciertos miedos, por ejemplo, a andar de noche por Aluche, o andar por Aluche. Sí. ¿Que luego lo he hecho con mis amigos y no pasa absolutamente nada? Sí, pero hace unos años tenía pavor a hacerlo. Y no sé, creo que es como una especie de miedo que tenemos interiorizado a... Es que pueden tener menos dinero, son más peligrosos, o algo así. Es que las casas son más pequeñas, tienen más grafitis en las calles, los grafitis los juntamos con el vandalismo, vandalismo con el robo o el crimen, y lo vamos juntando todo, y ya automáticamente tengo miedo. Pero es que no es así. O sea, yo ahora me estoy moviendo más por Aluche, no muchísimo, pero bastante más que antes. Y la verdad es que yo estoy igual de cómoda que en Pozuelo. No tengo miedo en ninguno de los dos sitios. ¿Crees que los prejuicios se pueden generar por desconocimiento? Sí, totalmente. Sí, por solo movernos en la misma burbuja toda la vida. Porque al final vas siempre al mismo colegio, te mueves con los mismos amigos, normalmente sois de la misma zona, etcétera. Entonces, al final, no conoces otras partes. Te puedes mover por ellas, pero en realidad no las conoces. Sandra, esta misma pregunta para ti. ¿Crees que hay prejuicios con tu barrio y si tú has sentido en algún momento prejuicios con otros barrios? Yo creo que sí existe el prejuicio y, como habéis dicho muy bien, creo que es por el desconocimiento. Al final, cuando no conoces una cosa, tiendes a rechazarla. Y yo, que vivo en un barrio, dentro de un barrio, se puede decir, sí que he sentido esos prejuicios, ese rechazo. Y de hecho, a veces yo, de pequeña, me he llegado a avergonzar. Y en un primer momento no sabes ni por qué te avergüenzas de vivir en un sitio. Si para ti es lo mejor. Para mí, mi barrio tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero como habéis dicho antes, yo no sería quien soy sin el barrio, donde he crecido, donde he vivido y donde ha habido cosas para mí muy buenas, personas que me han calado, y desde fuera sí que hay prejuicios. Dentro de que yo vivo en un pueblo muy pequeño y que más o menos puedes conocer a todas las personas, pero eso hay un contraste muy grande y sí que existen los prejuicios. Yo, en mi caso, sentirlo, a lo mejor por vivir en uno, no lo he tenido. La verdad que no. Marina, ¿has sentido mal llamado un choque cultural cuando has ido a otros barrios, cuando has visto otras zonas con una renta per cápita diferente a la tuya? ¿Has notado cosas diferentes? Yo creo que el prejuicio del barrio desde el exterior existe, desde los barrios ricos hacia los pobres, de los pobres trabajadores hacia los más acomodados, y que se retroalimentan entre ellos. Y es verdad que cuando entras en contacto y tienes como más visión periférica de lo que está sucediendo, esos prejuicios se allanan. Pero también hay que pensar que ese prejuicio de salir de tu barrio y esa especie de complejo se genera de forma externa. Quiero decir que yo, cuando salí del barrio de forma más, bueno, pues para ir a la universidad, ¿no? Que es ya pues al centro de Barcelona, tal, lo que crea el complejo es la visión desde fuera, porque tú has crecido en una zona de confort y seguridad dentro de tu propio barrio y no tienes por qué tener el sentimiento de ocultar. Pero después, cuando sales, ves que eso parece que sea que está súper criminalizado tu barrio y parece que sea algo negativo, que te va
a provocar pues, rechazo, prejuicio, miedos, lo que sea, pues entonces acabas de ocultarlo. Y también yo he tenido que hacer un trabajo brutal para quitarme los prejuicios de encima sobre los barrios pijos, porque yo he crecido con el rechazo hacia la autoridad, hacia la gente con un estereotipo creado, y claro, pues es lo mismo un poco, ¿no? No sé si he contestado lo que me estabas preguntando. Sí, no, sí, me explícito en tu respuesta a la contestación. Que quería preguntársela también a Fran, que decir, muchacho apuesto de Orcasitas, de repente va, cruza Madrid, además de verdad, a trabajar, sí. Y notas ese choque, entiendo. Yo sobre todo, más que notar el choque, yo lo que creo al final de todo en global es la educación que recibe cada persona. O sea, yo me muevo por todo Madrid prácticamente porque al final siempre he sido una persona que se ha movido por todos lados y yo creo que es una cuestión de educación, de cómo te viene educando la familia, de cómo te has educado en el colegio y demás. O sea, no tiene nada que ver el barrio. Sí que es verdad, por ejemplo, a lo mejor he notado un poco el cambio, más que en cultura y demás, a lo mejor en ocio sobre todo, en vestimenta sí que yo creo que se nota mucho de un barrio a otro, pero un barrio pegado a otro mismamente. O sea, yo te hablo de Orcasitas, que está pegado a Carabanchel, y Carabanchel tiene zonas en las que también, por ejemplo, se viste muy diferente a Orcasitas. Tienes la manera de verles es chándal y demás. Normalmente pues ves a la gente en chándal. Entonces yo creo más bien que es la educación de cada uno, o sea, personalmente de educación y demás es como te cría tu padre y tu madre, pero sí que a lo mejor en ocio, en cultura, en demás cosas sí que puede haber una diferencia. También porque creo que en los barrios no se ha fomentado eso, en un barrio pobre, vamos a decirlo así. No creo que se fomente tanto el ocio, cultura, no sé, irse a tomarse una cerveza, por ejemplo, en el barrio, pues sí, es normal, tal, no sé qué, pero a lo mejor en un sitio donde hay renta per cápita mayor es pues ir a cenar bien, a tomarse copas y demás, no llega, o sea, como que te quedas un poco abajo, barrio, de una zona a otra. Sí, bueno, yo creo que el resumen de este bloque es que gilipollas y buena gente hay en todos lados. Sí, sin duda, sin duda. Está uniformemente repartidas. Tal cual. Carlos, te quería preguntar sobre las opciones de ocio según el barrio. Para la infancia de lo que es experto, pero también pues bueno, cuando empiezas a salir un poco, que es cuando eres adolescente, cuando ya empiezas a moverte un poco más, ¿varían mucho las opciones de ocio de barrios modestos con barrios acomodados? Pues para poner un ejemplo muy claro, y que tenemos a 5 o 6 kilómetros del centro de Madrid, La Cañada Real es un barrio que hace un año que está sin electricidad. Sin electricidad hace un año. Hubo una serie de reivindicaciones, hubo una movilización. Un año que la administración no ha dado solución a un problema que es que no tienen electricidad. Y es un barrio de una renta por cápita muy baja y es un barrio que durante el confinamiento los niños y niñas no han podido asistir a la escuela online porque no tenían electricidad. Es evidente que el ocio se reduce a muy poco. Y yo creo que es una buena muestra de las desigualdades y el acceso a las diferentes oportunidades, en este caso de ocio, en los barrios. Donde naces determina tus oportunidades en el mundo educativo, en el mundo laboral, pero también en el mundo del ocio y de la cultura. Y yo creo que esto es determinante. Y añadiendo otro factor, los barrios en el ámbito rural. Muchas veces se nos olvida el ámbito rural, pero el ámbito rural muchas veces también es un factor discriminador en el acceso a la cultura, a las oportunidades y demás. Pero para introducir en la pregunta la electricidad, no por dejar fuera la Cañada Real, sino por partir desde una base en la que tengan los mínimos, que desde luego la Cañada Real es un ejemplo de un problema gravísimo al punto de ni siquiera haber electricidad, pero partiendo de esa base también se encuentra distancia entre, por ejemplo, por poner el ejemplo de Orcasitas Pozuelo, también se nota esa diferencia en las opciones de ocio, más allá de electricidad dada. Claro, yo creo que en este sentido la principal diferencia es que las formas de socialización son completamente diferentes. Se encuentran formas de socialización diferentes, lo comentaban muy bien los compañeros que están allí presenciales y yo creo que son muestras estupendo. Quizás en barrios más pobres, más humildes,
Hay formas de socialización muy diferentes, formas de acceso a la educación muy diferentes, el reparto de tiempos también es muy diferentes. Quizás las familias tienen que dedicar más tiempo al trabajo, pueden estar menos con sus hijos, hay menos oportunidades de conciliación y todo esto marca sin duda las oportunidades en el ámbito cultural y ocio y tiempo libre que van a marcar en el futuro el desarrollo de las personas. Por tanto, yo creo que sí que es relevante la diferencia en ese sentido. Pablo, te quería preguntar ahora por el tejido asociativo. La asociación existente en los barrios, ¿crees que también depende de lo que estamos repitiendo una y otra vez? Del barrio, del código postal, como decía antes Carles, de la cuenta bancaria y demás. ¿O crees que es algo que, a pesar de que pueda haber diferencias dependiendo del sitio, debería ser común a todos los barrios? Si me preguntas lo que debería ser, te digo que en todos los sitios debería haber un cierto tejido asociativo y la gente debería agruparse para defender los intereses de los habitantes del barrio. Pero si me preguntas por cuál es la situación, yo te diría que depende muchísimo del tipo de barrio y del tipo de estrato social que haya allí, etc. Porque, por ejemplo, como hablaba antes Marina, en barrios en barrios de un perfil más obrero, por así decirlo, hay muchísima más colaboración ciudadana porque se necesita esa colaboración ciudadana, porque la gente necesita acceso a ciertas cosas, ya sean de ocio o de necesidad de supervivencia, lo que sea. Exactamente. Sí, claro. Y que necesitan cualquier cosa, pues hay veces que por sí mismas no lo necesitan y necesitan la colaboración de los vecinos y ponerse en común y ayudarse los unos a los otros. Y sin embargo, en otros barrios de un estatus más alto, como puede ser este en el que vivo yo, todo el mundo es más autosuficiente, por así decirlo, y la vida social es mucho más independiente. La gente se saluda en el portal, sí, y igual charlan cuando se encuentran bajando la basura, pero tú no necesitas para nada a tu vecino, tu vecino no te necesita a ti, y entonces no hay ninguna necesidad de asociarse ni de defender intereses comunes, porque además, a ver, seamos sinceros, los intereses de la gente de este barrio ya se defienden en el Congreso, no hace falta que la gente se una. No. Quería preguntarte, Isa, por la frase que has dicho al principio, que realmente es muy bonita, la de mi barrio son mis amigos, sí. Y quería preguntarte sobre, ¿notas una falta o una no necesidad de que exista ese tejido asociativo? La verdad es que yo creo que la gente que vive en barrios con la renta per cápita más alta son más individualistas, ¿no? Es lo que ha dicho él totalmente. O sea, yo no necesito a mi vecino no me necesita a mí. Yo desde que me mudé a donde vivo quizás conozco a 2 vecinos y porque son amigos de mis padres. Claro. Y ya está. Porque no he tenido la necesidad de conocer a nadie más porque no necesito nada de ellos. Les saludo cuando me los encuentro y ya está. Pero no hay una comunidad tan marcada como puede ser en otros barrios o en otras zonas, en este caso. O sea, que estás de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Totalmente de acuerdo. Sandra, tejido asociativo en barrios más desfavorecidos, la importancia que tiene. Tiene mucha importancia, pero en mi caso aquí hay una falta de tejido asociativo. Sí que es verdad que cuando hay alguna emergencia de vecinos, tipo emergencia médica o porque una familia no llega a fin de mes y necesita comer, eso sí lo he visto siempre. Nos hemos ayudado los unos a los otros y no ha habido ningún problema. Pero sí que es verdad que hace falta una plataforma real y colaboración y cooperación de los vecinos. Yo siempre la he echado de menos. La verdad que no lo he visto y creo que es muy importante por lo que he comentado antes. Hay calles que no tienen alumbrado, las calles no tienen papelera. Entonces son cosas que desde la administración pública no se están haciendo y se deben pedir porque no nos tienen en cuenta en muchos aspectos, cosas que en barrios más favorecidos pues no les hace falta porque tienen todas las necesidades cubiertas en ese sentido. Me apetece ahora hacer una ronda que digáis un poco todos qué es lo mejor de vuestros barrios, qué es lo que más
os gusta? Empiezo contigo, Marina. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Lo que más dirías a la gente. Esto, si pasas por Cornellà... Qué difícil esto, ¿no? Bueno, las vistas. Las vistas desde los terrados de los bloques infinitos, eso es maravilloso. Es un lujo muy humilde, ¿no? Pero creo que las cosas importantes son súper básicas. Sí. Fran. Pues a mí, en mi caso, que me gusta moverme mucho, para mí lo mejor de mi barrio es dónde está ubicado, o sea, dónde está puesto y cómo está comunicado. Yo al final, de transporte público, por ejemplo, en mi barrio no me he podido quejar nunca porque tengo todas las posibilidades de transporte público, tanto hacia el norte como hacia el sur de Madrid. O sea, y yo, por ejemplo, para ir a ver a mis colegas a Getafe, cualquiera tardaría mucho tiempo, yo que sé, en Delicias, en el barrio de Delicias, mejor tardan media hora y no está tan lejos. Yo tardo 15 minutos. Luego para ir al norte igual, no sé, esa comodidad de estar bien ubicado y de a lo mejor no necesitar coche, como ahora que no tengo, por cierto, pues a mí me viene, vamos, me parece genial. ¿Pablo? Con respecto a mi barrio de Oviedo, lo que me gusta mucho de allí es que es un sitio muy tranquilo, muy familiar, en el que es, por ejemplo... A ver, todavía no estoy en esa situación, pero si alguna vez tuviese hijos, me gustaría que creciesen en un barrio así, un barrio en el que pueden jugar con sus amigos tranquilamente en la calle, sabes que no va a haber ningún problema. Tienen, yo qué sé, piscinas, pistas de tenis en las que hacer deporte, hay todo tipo de facilidades. Y si me preguntas por el barrio de Salamanca... Te digo aquí el de Madrid, el de Oviedo es Asturias mola todo, o sea, no hay nada malo. Ya, es que está en Asturias, eso es lo que mola, que está en Asturias, y es Asturias. Claro. El de Madrid. Claro, se ven las montañas y todo eso, ¿no? No, en Madrid lo que más me gusta de aquí es que es un barrio en el que vive la gente que toma las decisiones y eso se nota porque está todo hecho a favor de este barrio. Tienes líneas de metro a porrón por todos los lados, tienes todas las facilidades que quieras, está todo, por así decirlo, en mejor estado que en el resto de Madrid y es un pequeño oasis dentro de una gran urbe, es como... Te da una sensación de no estar en una gran ciudad. Hay árboles en todas las calles, no está nada masificado. Es como vivir en una ciudad de provincias, por ejemplo, como puede ser Oviedo, pero al lado del centro de Madrid. Es un lujo en ese sentido. Carles, Manacor, aparte del tipo este que pega la raqueta. Pues yo os voy a decir que seguramente cuando me hayáis escuchado decir que soy de Mallorca y de Manacor habréis pensado en playas, en Rafa Nadal o demás, pero yo creo que tenemos mucho más que playas y os recomiendo si algún verano os pasáis o algún invierno visitéis mucho más que las playas porque creo que sí, que nos vienen muchos ingleses y muchos alemanes a ver playas, pero que también tenemos mucho más en el interior y que por tanto es súper recomendable no quedarse en las playas y ver muchísimo más. Es cierto. Y tienen ensaimadas y sobrasada que un día yo me enteré que mezclan, que hay ensaimadas con sobrasada, que dije, a lo mejor estáis jugando a ser Dios en Mallorca un poco. Sandra, lo mejor del barrio. Lo mejor del barrio. Bueno, yo soy de un pueblo costero y como dice Carles, yo amo la playa. Me encanta la playa, vivo muy cerquita de ella, el barrio está muy cerquita de la playa y de hecho es un reclamo turístico que en verano el pueblo entero reflota mucho gracias a eso. Sobre todo este verano, después del año que hemos pasado de pandemia, se ha notado mucho, ha venido mucha gente. De hecho, en la zona donde vivo ha sido siempre una zona donde ha venido mucha gente a veranear, de Madrid ha venido mucha gente. Y sí he notado con el tiempo que ya no viene tanta gente a esta zona. Es verdad que se ha notado mucho. Y lo mejor del barrio, yo siempre he estado en la calle jugando al fútbol. No han pasado coches, no hemos tenido problema por eso. Luego las noches de verano comiendo pipas, jugando a la brisca, a las cartas en la puerta. Yo me quedo con eso porque cada vez que me acuerdo soy feliz. Así que me quedo con eso. Bueno. Si quieres el de Lugo y si quieres el de aquí. Galicia mola todo. O sea, Galicia, es verdad, sí. Es que no vale, es que no vale. No vamos a hablar de eso, quiero decir. Son la leche. No vamos a hablar de ese tema.
Y aquí en Madrid, bueno, vivo en el mejor barrio de Madrid, es que, madre mía, Dani, ¿qué hacemos? Sí. No, ahora en serio, lo que más me gusta de mi barrio es, por un lado, que me parece un lujazo vivir al lado de una zona verde como Madrid Río, que además está pensada realmente para los usuarios y para las actividades que se pueden hacer en Madrid Río, y no tanto como de exposición, ¿no? Sino que es una zona muy viva. Y luego Arganzuela es un barrio que tiene, por un lado, mucha vida cultural y, por otro lado, también un tejido asociativo muy fuerte, ¿sabes? Y hablaba antes, bueno, tanto Carlos como los otros compañeros, de lo importante que es el tejido asociativo en un barrio. Y, por ejemplo, durante las épocas más fuertes, más duras de la pandemia, pues estoy pensando en Neva Arganzuela, que proporcionaba pues un montón de medios a familias que lo necesitaban, y no solo, sino que también ayuda para que los chavales pudieran hacer los deberes, para que pudieran tener acceso a medios electrónicos, etc. O sea, hay como un montón de vida de barrio, y yo eso lo noto en mi propio edificio. O sea, yo tengo muchísima relación con mis vecinos. O sea, a mí me sorprende muchísimo cuando otra gente dice que no. Por ejemplo, tú decías, es que yo a mi vecino me cruzo con él. Es que yo, mis vecinas, que son dos señoras de más de 70 años, es que realmente hacemos vida de rellano y vida muy de barrio, y nos conocemos todos, sabemos lo que hemos hecho, a qué nos dedicamos, no sé qué. Y para mí eso es muy de agradecer, porque yo vengo de un sitio en el que todos nos conocíamos. Claro. En el barrio. Nosotros a nuestros vecinos de al lado los hemos conocido toda la vida. Mi abuela se sentaba con la abuela de mi vecino a ver cómo jugábamos por la calle mientras hacían punto de cruz, y yo eso evidentemente transformado, pero es algo que agradezco mucho encontrar de alguna manera en mi barrio también. Creo que lo otro, la alternativa es muy fría y bueno, pues se perdería como gran parte de la experiencia de vivir en un sitio. Isa, ahora no vale la trampa de que tus amigos, sí, que tus amigos están muy guays, tus amigos. No. Yo iba a decir la cercanía, pero la separación que tiene de Madrid Centro. Yo sinceramente pienso que es un privilegio poder estar tan cerca de Madrid, pero sin vivir en Madrid. Porque yo cojo el metro ligero, que por cierto es una maravilla, y estoy al lado de cualquier parte. Bueno, a mí me parece una maravilla. A mí me pone nervioso, porque no arranca del todo. A mí me gusta mucho el metro ligero y... sí, pero es que es bonito, es verdad, es bonito, pero va muy lento a veces. Va muy lento, pero a mí me viene fenomenal. Para ir a la universidad estoy al lado. Claro. Pero a la vez es súper amplia, o sea, las calles son amplias, las casas son amplias, tienes como ese espacio que en Madrid Centro no puedes tener. Claro. Y yo creo que es lo que más me gusta de Pozuelo, la verdad, la tranquilidad que hay. Bueno, dentro de Pozuelo hay varias zonas que son bastante distintas, pero en la que yo vivo, que somos Aguas, tienes esa amplitud que en muchos sitios no tienes. O sea, que es como ciudad, pero que tienes como esa parte de campo también, de libertad y... Sí, además, que esté al lado de la casa de campo, la verdad es que está también muy bien. Genial. Bueno, pues yo creo que con esto ya ha sido una rondeta final. ¿Queréis decir algo malo de vuestros distintos barrios, o ya con esto lo hemos dejado muy arriba como para...? No, a mí me gustaría decir algo. Vale, a mí me gustaría decir que lo malo de mi barrio es las pocas ayudas que recibe. O sea, yo eso lo quiero reivindicar, porque yo, sinceramente, vengo de un barrio bajo. Y yo creo que no tenemos las suficientes ayudas, creo que ni siquiera existen esas ayudas a mejorar el barrio, a que suba de calidad de vida. Abandono directamente, ¿no? Yo creo que sí, además, y de siempre, o sea, con gobierno de izquierdas, con gobierno de derechas, ha existido siempre. Y de verdad que eso me parece muy importante, que se den cuenta de que de verdad que pueden subir de simplemente darle mejor centro médico, darle mejor educación, una biblioteca decente, por favor. No sé, esas son cosas que en cualquier otro barrio de Madrid te las puedes encontrar, en cualquier otro barrio de España te las puedes encontrar, pero si no, son barrios que están así abandonados. Entonces, a mí me gusta reivindicar eso. Sí, no, Lo siento. Por supuesto, faltaría más. Es el lugar, es el momento, y está muy bien. Sandra, que también levantabas la mano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Fran. Creo que hay que reivindicar que por parte de las administraciones públicas, ya sea el partido que sea y el color que tenga, que nos miren más, porque no lo hacen. Viene uno, viene otro y no lo llegan a hacer. Solo se preocupan de las zonas del centro, la zona que está más cerca de la playa y de zonas más, pues eso, mejor posicionadas. Y estas zonas la tienen un poco más abandonadas. Y creo que es verdad que hay que reivindicarlo
y ojalá lo consigamos. Genial. Si alguien quiere, Carles, ¿quieres hacer a lo mejor un llamamiento final por la infancia, por los más peques? No, yo creo que este final ha estado muy bien. Efectivamente, hay muchas necesidades de barrios que no están cubiertas y eso provoca que haya muchas personas que tienen menos oportunidades. Por tanto, yo creo que nuestro estado de bienestar, nuestras administraciones públicas no pueden dejar nadie atrás. Y no dejar nadie atrás significa también dar a esos barrios que ahora mismo no lo tienen esos servicios básicos para que ese 80% de personas que nacen pobres y continuarán siendo pobres se reduzca cada vez más. Genial, pues estupendo. Yo creo que con esto hemos pasado un rato muy agradable. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, la gente de Carne y Hueso, Pablo, Carles y Sandra, que realmente no sé si existís o si sois una grabación puesta en el programa, no os puedo ver en persona. Muchas gracias, chicos, por haber venido aquí, y a los que habéis estado al otro lado viendo esto, muchas gracias por estar en un Focus más. Ha sido un capítulo muy interesante. Barrios, qué lugares, qué zonas, qué gente, lo que es tuyo, a lo que te muevas, a lo que quieres vivir, en lo que te desarrolles al final como persona. Nos vemos próximamente aquí en Gameplays, que ya sabéis que tenéis a disposición en RTV un montón de cosas, un montón tal. Gameplays es la mejor, sí, puede ser. Igual que Arganzuela, el mejor barrio, también puede ser. Hasta la siguiente semana, nos vemos. Chao, gracias.